¿Cuántos hicieron ya su presupuesto? Porque el hermano les dejó tarea la semana pasada. Solo lo que faltó es estar en la puerta pidiendo las copias para revisarlos. ¿Quiénes hicieron un presupuesto? Todavía no, pero hay que seguirlo pensando. Hay que seguirlo pensando, hay que seguir pensando en poner en práctica algunas de las cosas que oímos por acá. Por algo nos toca. Y el tiempo que hablamos de matrimonio, también, yo no sé para ustedes, pero por las calles algunas personas que encontramos ahí decían que había sido muy retador, desafiante, interesante para ellos escuchar estos temas. Nosotros, pues, yo me imagino que igual, ojalá, porque vale la pena seguir preparándonos en eso. La vida para nosotros sigue, pero no sabemos las pruebas del camino, las batallas del camino. Y solo Dios con nosotros en medio de cada batalla, de cada lucha que aparece. Pues hoy vamos a cambiar un poco. No sé por cuánto tiempo, porque no puedo medir el tiempo. Soy un poco... Me gusta ir, a veces no correr en esto. Pero vamos a empezar 2 Corintios, porque algunos hermanos dicen, y si estudiamos 1 Corintios, ¿por qué no estudiamos 2 Corintios? Pues para hacerle caso a los hermanos, vamos con este. Yo creo que vale la pena el seguimiento. Estos días hablaba con un hermano y me dice, lo que nos están recomendando es que estudiemos libros enteros. Pues a nosotros ya días lo estamos haciendo, porque creemos que eso nos da la pauta para encontrar el mensaje de la palabra, y hay algunos temas que no se escuchan tan rápido, pero que ahí están, y cuando toca ese libro, pues tenemos que verlos y no saltarnos, como dicen algunos hermanos, pero de eso no lo vamos a hablar porque es muy problemático. Ni modo, si está en la Biblia tenemos que enfrentarlo. Tenemos que decirlo. Nos libra también de estar nosotros escogiendo cada vez, porque el problema de uno es, ¿y qué le digo a la iglesia hoy? ¿Y qué le digo? Aquí no nos queda más que ir a la palabra, porque aquí hay donde decir. Y eso es importante. Los temas se acaban. No puede hacer un poquito de calor porque ya andan los zancudos. Pero bueno, nosotros tenemos que no andar saltando, sino darle seguimiento a la palabra. Y la iglesia que estudia la palabra es una iglesia que va a tener convicciones. Es una iglesia que no va a estar tan angustiada como las iglesias donde nomás hoy en día una amenaza de guerra y ya están oyendo solo la gran tribulación todos los días. Y dele con Estanislao Marino, y uno pasa por una casa y Estanislao, y la otra, y la gran tribulación, y los gritos de mamá, mamá, que aquella mujer hace ahí. Porque la gente se angustia y no lee la Biblia. Si leemos la Biblia, yo sé que humanamente tenemos temores, por supuesto, si somos humanos, pero si leemos la Biblia, vamos a generar convicciones, y de eso se trata, convicciones. Pues vamos a orar para que el Señor nos dirija en este tema, en esta segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios. Quizá tomemos un poquito de tiempo para la introducción, hablar de generalidades de la carta, y si nos da, pues estamos con por lo menos los versículos 1 y 2. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, estamos ante ti esta noche, te alabamos, te damos gracias, te reconocemos. Como cantábamos en algún momento, la venida del Señor, no sabemos nosotros si es por la mañana, por la noche, por el amanecer, no sabemos cuál mes ni cuál año. Pero lo seguro es que la palabra tuya se sigue cumpliendo y nosotros tenemos que seguir en esperanza delante de ti. Los tiempos en el mundo son difíciles y muchas personas creyentes sufren hoy también la persecución, el ataque, el rechazo, y la misma iglesia sufre rechazo en muchos lugares, y en otros lugares donde la iglesia no es como perseguida literalmente, pero hay una displicencia o hay también un ataque silencioso o acusaciones contra la iglesia, y eso hace que haya preocupaciones en algunos. Pero sabemos que el mundo ha sido así, y que por eso tu palabra está ahí para llenarnos de esperanza.
La segunda carta a los Corintios, escrita por Pablo, nos hace pensar en cómo un hombre de Dios puede sufrir por la causa, cómo puede enfrentar tanta situación difícil, pero no renunciar, sino seguir adelante, motivar a un pueblo para seguir adelante y reconocer que los siervos de Dios están ahí sostenidos por la gracia y el poder tuyo, Señor. Oramos que nos sigas ayudando a nosotros, que esta carta también pueda ayudar en algo, consolar nuestras vidas. Si sentimos demasiadas presiones en la vida o estamos atribulados por alguna situación, que conociendo lo que Pablo por el Espíritu Santo nos deja en esta carta, podamos renovar nuestro ánimo espiritual, podamos afirmar nuestra fe y podamos seguir adelante. Este mundo traidor, este mundo enfermo, este mundo nos ofrece no solamente alegrías, aquí también hay pruebas y queremos no corrernos en las pruebas, sino estar fuertes por el poder del Espíritu Santo en nuestras vidas y por la convicción que genera tu palabra. Oramos que tú sigas bendiciendo la vida de cada uno de nosotros, de nuestros oyentes de la radio, de los que estamos aquí, de los que están o verán o escucharán en otro día este mensaje. Oramos para que ellos también sean fortalecidos y animados a caminar siempre con esperanza en ti. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Muy bien, segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios. Escrita por el apóstol Pablo. Escribió la primera y si dice segunda, pues también es una segunda carta. Escrita por el apóstol Pablo en un tiempo en el que el apóstol estaba enfrentando muchas pruebas y acusaciones. Algunos hermanos de Corinto le escribieron para comunicarle detalladamente los problemas que allá estaban en la iglesia de Corinto. Es lo que estudiamos en la primera carta. A Pablo le informaron que estas cosas eran así. Por eso es que él envió esa primera carta y ahí responde a las inquietudes que los hermanos le presentaron, y él, conociendo los problemas, pues ayudó para que los entendieran y le buscaran solución. Pero a cambio de gratitud por la preocupación, algunos hermanos en Corinto también aprovecharon para acusar al apóstol Pablo. A Pablo le interesaba la unidad de la iglesia. El cuerpo de Cristo debería mantenerse unido. En la iglesia de Corinto había mucha división y críticas entre unos y otros. No vamos a repasar cada cosa que dijimos anteriormente en cuanto a las divisiones y todos esos temas de ahí. Pero sí había división y críticas entre unos hermanos y otros. Había abuso en cuanto al orden del culto, había abuso en los dones espirituales y también había el tema relacionado con la resurrección, que no lo entendían correctamente y que los falsos maestros les estaban metiendo otras ideas. Es interesante que al estudiar la primera carta a los Corintios, notamos que Pablo habla mucho de él, de su ministerio. Y podríamos preguntar, ¿por qué Pablo habla tanto de él mismo en esta carta? Y podríamos hasta criticarlo, qué bárbaro. En vez de decirnos otras cosas, se pone a hablar de él. Una cosa es que yo me ponga a hablar de mí y otra cosa es que Pablo hable de lo que estaba enfrentando él. Por eso yo digo, nosotros no, yo me puedo parar aquí, pero no es tan relevante o importante que les cuente todo lo que a mí me pasa. Pero sí es importante que abra la Biblia y vea cómo Pablo pasó dificultades que al final a mí me va a fortalecer, me va a animar. Entonces Pablo quiere defenderse, por eso habla de sí mismo, porque quiere defender su ministerio, quiere aclarar, porque hay acusaciones injustas. Acusaban a Pablo de no ser un verdadero apóstol, de ser un mentiroso, un mal hermano. Y Pablo argumenta con todo lo que él estaba haciendo, todo lo que él hacía por la obra. Por eso, en esta carta, él menciona sobre las diferentes dificultades que enfrentó,
persecución, su amor a Cristo, su deseo y su anhelo de cumplir la misión para la cual Cristo lo llamó, de ser el predicador, el mensajero a los gentiles, pues le había traído algunos problemas, algunas dificultades. También estaba triste, porque no esperaba que la iglesia del Señor presentara tantos problemas en Corinto. No era bueno, no es alegre cuando las iglesias enfrentan problemas y a nadie le gusta. O tal vez a algunos le gusten los problemas, pero un buen creyente no está esperando que las iglesias estén en revueltas, en líos, en pleitos entre hermanos y divisiones y reclamos y todo eso que se da. El sufrimiento de Pablo también era físico, pues también, aparte de los golpes y los azotes, piedras que recibió, padecía de una terrible enfermedad. Entonces Pablo está escribiendo desde su situación para decirle a una iglesia: sigan adelante. Aquí tienen a un hombre que está sufriendo por la causa, no me eche para atrás, sigo adelante porque mi fe en Cristo es firme. O sea, si ustedes han leído hasta el final la carta, van a encontrarse que al final dice: examínense para ver si ustedes están en la fe. Después de todo lo que ha venido diciendo, les dice a los creyentes: examínense, revísense, háganse una prueba, vayan a ver si tienen influencia mala o buena, vayan. ¿Por qué? Porque él está tratando de animar a estos hermanos que conozcan más de Cristo y que su fe en Cristo no claudique, no se rindan, no se declaren derrotados, sino sigan adelante. Bueno, ¿desde dónde escribió el apóstol Pablo esta carta? Había enviado a Timoteo para que llevara la primera carta a los Corintios. Pablo había visitado en alguna ocasión a ellos, según 2 Corintios 2:1. Pero parece que no fue bien recibido por los hermanos. Cuando regresa a Éfeso, escribió una carta, pero no es esta, es otra carta que Pablo escribió. No se sabe qué decía esa carta, pero sí que en esa carta Pablo como que expresó el dolor que tenía en su corazón por la situación de la iglesia. Después de eso, Pablo continuó su ministerio en Macedonia. Estando en Macedonia, recibió la visita de Timoteo, quien sí trajo buenas noticias esta vez. En Corinto la iglesia está mejorando. En Corinto las cosas están cambiando. Motivado por esas noticias, el apóstol Pablo en el año 55 después de Cristo aproximadamente, escribió esta carta segunda a los Corintios. Posiblemente dicen algunos que fue desde Filipos. Quizá uno se pregunte: ¿por qué debemos estudiar 2 Corintios? Revisaba unos materiales ahí, dicen que una de las cartas poco estudiadas en la vida de las iglesias es esta. Y tiene razón. ¿Cuántas veces nosotros aquí en esta congregación, los que son más antiguos, han estudiado 2 Corintios? ¿Se acuerdan alguna vez? Segunda. ¿En qué año, hermano? Antes de la pandemia. Pero solo que, tiene razón, pero no, es que esos días son ignorados por la mayor parte de nosotros. Si es que si fue un jueves, hay que volverlo a hacer, hermano, hay que volverlo a hacer. Pero tiene razón el hermano, sí la pasamos, pero con la gente que por cierto, que después de pandemia, la gente casi no se congregaba. Era bien feo. Aquí uno estaba esperando a ver quiénes venían a acompañarlo. Era bastante difícil, pero en esos días y antes de la pandemia también la gente no estaba como sabroseando el estudio bíblico. Entonces, si se estudió, con razón no levantaron la mano, porque no estábamos esos jueves. Algo estábamos haciendo, pero no estábamos estudiando 2 Corintios. Ahora, ¿por qué la debemos estudiar? Yo diría que en primer lugar es porque es parte de la santa palabra de Dios. Es una carta inspirada. Hay que estudiarla como cualquier otra. Luego podemos decir que vale la pena estudiarla porque conocemos todos los aportes que Pablo
como instrumento de Dios, dio a la vida de la iglesia y el mensaje que también dejó para esa iglesia. También es una carta que nos va a animar en el tema de la generosidad. Generosidad, ser un pueblo generoso. El pueblo macedonio que se menciona ahí, un pueblo extraordinariamente generoso. Y entre ellos gentiles que con gran sacrificio ofrendaron para los hermanos que estaban en Jerusalén, para los judíos. Y también a otros necesitados del lugar. Se instruye a que la ofrenda se daría con alegría, con gozo. Ellos no estaban peleando a ver si el diezmo, no, que mire, que el diezmo que sí, que el diezmo que no, que el diezmo que sí, que el diezmo que no. Ellos no están en eso. Están hablando de dar con gozo, de ser generosos. Ese no es el pleito de los hermanos. Y Pablo está dando instrucción para que la iglesia también aprenda a ofrendar. La carta también nos enseña a entender el sufrimiento en el ministerio. Nos enseña a enfrentar a los falsos maestros y a entender que en nuestra debilidad se perfecciona el poder de Dios. Nosotros somos débiles, pero en nuestra debilidad se perfecciona todo el poder de Dios. Entonces, hay mucho que leer, hay mucho que meditar, hay mucho que aprender en esta carta. ¿Cuál sería la enseñanza de 2 Corintios, resumida para nosotros? Yo creo que tendré que ir mejorando la idea mientras trabajo. Pablo defiende su ministerio como apóstol, anima a la congregación a ofrendar con alegría o con gozo, y seguro que Dios lo sostiene a pesar de la enfermedad o de la tribulación. Podemos poner tribulación porque si hay una palabra que nos va a guiar bastante en esta carta es la palabra tribulación. ¿Y qué aplicación tiene esto para nuestras vidas? Pues esta carta es la respuesta por las buenas noticias que recibió Pablo del buen comportamiento de los corintios al corregir sus pecados de divisiones, peleas, abusos en el culto público, mala interpretación en cuanto a la resurrección, uso y abuso de los dones, etc. El mensaje para nosotros es una invitación a vivir en unidad, servir con humildad e imitar el buen ejemplo de los líderes. El perdón también es algo importante en esta carta para la vida de la iglesia, porque en 2:7 está hablando que bien hizo la iglesia en perdonar a un pecador que se había arrepentido. Aprendemos nosotros también a perdonar como individuos y como iglesia al pecador que se arrepiente de su pecado. Hoy hablaba con un hermano por la mañana y hablábamos de una situación histórica de iglesias y estábamos concluyendo que finalmente habría que tener como una sesión en la que nosotros y ellos pidan perdón por lo que pasó. No es pecado llegar a hacer eso. Más bien nos va a dar la satisfacción de pensar que nosotros no vamos a seguir hablando más de ese tema nunca, porque eso terminó. De hecho, ya terminó cuando nosotros perdonamos. Pero como que a algunas ocasiones la gente quiere tener la satisfacción pública de que se hagan esas cosas. Pero yo sé que ya está arreglado el asunto delante de Dios. La decisión de pecar es individual. Cada quien decide. Muchos tienen esa sensación de que como que la iglesia empujara a alguien a pecar. No, la iglesia no empuja a nadie a pecar. La iglesia habla de la necesidad de arrepentirse del pecado. Y sí habla de perdonar al pecador. Pero eso no quiere decir estimulamos el pecado. No, nosotros no estamos estimulando el pecado, pero sí creemos que el pecado debe ser perdonado cuando las personas se arrepienten. Y hay personas que todavía dicen, hermano, pero se arrepintió delante del Señor. Sí, yo no sé, yo no conozco el corazón, pero hay personas que dicen, me arrepiento delante del Señor. Pero hay algunos que quieren que uno le garantice eso, tampoco no. Yo no puedo garantizar que alguien le pidió perdón al Señor, pero sí puedo dar testimonio que oró conmigo pidiéndole perdón al Señor, que es muy diferente.
Eso no significa simpatizar con el pecado de las personas. Más bien, uno de los temas que también nos enseña la carta y que nos ayuda bastante para aplicación en nuestras vidas es el tema de la reconciliación. Las iglesias necesitan reconciliación. Los hermanos no pueden estar resentidos unos con otros. Y como hablo para las iglesias, porque muchos nos oyen en otros lugares y muchos también saben de los problemas que tienen en sus iglesias, se necesita la reconciliación con el Señor. Porque cuando no hay reconciliación, lo que sí abunda es la división. Cada uno de nosotros, los creyentes, debemos estar preparados también para enfrentar las pruebas con humildad y seguir con firmeza en el camino de Cristo. También aprendemos que un verdadero siervo de Dios tendrá el respaldo del Señor y estará dispuesto a pagar el precio de su llamado. Aprendemos que la enfermedad es parte de la vida de los creyentes y que en el poder de Dios podemos resistirla. Hay personas que creen que no deberíamos enfermar. No, hombre, si mientras sigamos en este envase de carne y hueso, estamos expuestos a la enfermedad. Pero sí, como creyentes, resistirla en el poder y en la gracia del Señor. Así que la carta la podemos dividir también de esta manera. Primero 2 versículos, la introducción, pero luego 1 al 3 hasta el capítulo 7, 16. Hay una división. Dios consuela a los servidores que sufren. El ministerio está bajo el nuevo pacto que anima a perseverar en la piedad. Yo debería tener diapositivas para poner ahí, pero soy perezoso. Y luego, capítulos 8 y 9, Dios estimula a sus hijos a ofrendar con gozo, con alegría, siguiendo el ejemplo de otros. 2 Corintios 10, 1 al 13, 10. Pablo responde a sus críticos comprobando su real ministerio a pesar de los falsos maestros y de sus enfermedades, pues en el poder de Dios obra en la debilidad de Pablo. Y los siguientes versículos es la despedida. Bueno, para decirles algo con relación a la carta y que tengan ustedes un panorama bastante general acerca de la carta. Todavía nos falta pensar en ¿qué vemos de Cristo en esta carta? ¿Qué hay de Cristo en esta carta? Una de las cosas que vemos acerca de la persona de Cristo es que Cristo es consolador de los siervos que sufren. Cristo es el consolador. Es el Espíritu Santo también. Es Dios consolando también. Cristo es reconciliador. La reconciliación de nosotros para con el Señor es mediante el sacrificio de Cristo. Cristo también nos recibe a nosotros como una ofrenda. No solo se trata de la ofrenda que podemos dar y depositar en un plato, es nuestra vida en ofrenda. Cristo es quien nos fortalece en la debilidad. Cristo es quien nos da firmeza para seguir en la fe. Hay mucho que seguir viendo de Cristo en esta carta. Y en el capítulo 1, para ir entrando un poquito, a lo menos entrar hoy en materia, vamos a ver solo los versículos 1 y 2. En general, el capítulo con un título como este, recibamos consuelo de Dios en la tribulación por medio de sus siervos fieles. Le voy a repetir esta idea. Recibamos consuelo de Dios en la tribulación por medio de sus siervos fieles. Y este es el principio de todo el capítulo. En los versículos 1 y 2 empezamos a buscar algo. ¿Cómo se hace esto? ¿Cómo vamos a recibir el consuelo? Pues los versículos 1 y 2, compartiendo a otros con la gracia y paz que nos da el Padre. Compartiendo esa gracia y esa paz que nos da el Padre. Así es el versículo 1, Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a la iglesia de Dios que está en Corinto, con todos los santos que están en toda Acaya. Recordamos que Pablo fue convertido de enemigo a amigo de Dios en el camino a Damasco, el pequeño.
el abortivo. El último apóstol llamado con la misión de evangelizar a los gentiles. Junto con Timoteo escribió esta carta. Si decimos quién escribió 2 Corintios, perfectamente podemos decir la escribieron Pablo y Timoteo. Alguien me va a alegar, pero mire que es Pablo. Sí, yo no estoy alegando que no es Pablo. Pero ahí en el versículo 1, ¿cómo dice? Ellos es como que están de acuerdo en hacer lo que hicieron, o sea, escribir esta carta. Como lo reveló en la primera carta a los Corintios, el apóstol tenía la autoridad para exhortar y enseñar a la iglesia, dirigir a la iglesia acerca de cómo solucionar los grandes problemas internos que estaban enfrentando. Y Pablo se identifica en esta carta como apóstol. La palabra apóstol tiene que ver con alguien que es enviado. El equivalente en nuestro tiempo para un apóstol, y lo repito porque esto es necesario, es un misionero. Misionero. Aun cuando mandemos a alguien a Dolores y le digamos, se me queda ahí de pastor, ese es el misionero, el enviado a ese lugar. O a cualquier otro lugar donde necesitamos una persona que sirva al Señor. Entonces, para evitar confundir que quién es el apóstol y quién es el hermano, la verdad es que un apóstol tendría que ser ratificado de acuerdo a ciertos principios que están en Hechos capítulo 1, los cuales ningún hombre del tiempo presente, solo en los días del Señor Jesucristo y de su muerte y resurrección, podría haber verdaderos apóstoles. Los demás a través de la historia somos enviados, donde quiera que estemos, enviados, seleccionados por el Señor Jesucristo, llamado. Pablo es el apóstol llamado para rescatar a los pecadores del imperio de Satanás, para llevarlos al reino de su Hijo amado. Un apóstol entonces era alguien que conoció el ministerio de Cristo desde su nacimiento hasta su ascensión. Estos días nadie puede decir yo estuve allí, a menos que se reencarnó y aparece hoy aquí. Pero no creemos nada en eso porque no es nada correcto. Pero no hay un apóstol ahora que venga con estas marcas, con estas señales a decirnos, aquí estoy, mire, respéteme porque soy el apóstol. Somos siervos del Señor y la gente busca títulos porque quiere estar arriba. Pero el problema es que cuando leemos la Biblia, desde allá arriba nos baja el Señor y nos pone como siervos, porque los líderes en la vida de la iglesia son servidores, siervos de los demás. Imagínense que uno creyéndose el líder como que no leyó Juan 13. ¿Qué hizo Jesucristo en Juan 13? Nada, bueno, está bien, les creo. ¿Qué hizo Jesucristo en Juan 13? Lavó los pies de los discípulos. Y no es el rey, y no es el Señor. ¿Qué está haciendo el rey lavándole los pies? Está dando una lección, enseñanza. El líder sirve. El título lo hace grande a uno, pero el líder sirve. La gente quiere títulos, Dios quiere siervos. Y no es que menospreciemos los títulos, si Dios da la oportunidad de obtenerlos. Pero entre más podría estudiar uno, más humilde podría ser. Entre más capacidad tendría, más humilde podría ser. Bueno, los apóstoles, al final todos murieron de una manera trágica, salvo el apóstol Juan, que murió de anciano. De ahí los registros, la tradición dice que casi todos murieron violentamente. Entonces, concluimos esto: nadie en nuestro tiempo cumple los requisitos de apóstol. Más bien, ni quieren morir, sí, por eso es que andan buscando política y meterse en un montón de cosas ellos, porque quieren estar de lo mejor. Pablo fue llamado personalmente. Pablo no estuvo en todo el proceso, pero el Señor Jesucristo lo llamó personalmente en el camino a Damasco, como él mismo lo enseña en Hechos, o como lo enseña Hechos 9 y 1 Corintios 15. ¿Por qué estaba en el ministerio? ¿Por la voluntad de Pablo? No. Ahí dice que es por la voluntad de Dios.
El trabajo de Pablo en esos días era perseguir a la iglesia del Señor Jesucristo. En 1 Timoteo 1:12 dice todo lo que Pablo era: perseguidor, quería matar a los creyentes. Ese era el trabajo del apóstol Pablo, sí, antes de esto. La voluntad de este hombre estaba rendida al poder religioso de Jerusalén. Lo que ellos decían era lo que iba a hacer. ¿Y qué hacían los religiosos de Jerusalén? Perseguir a quienes, a los cristianos. Y a Pablo le gustaba eso, porque hasta pidió notitas de recomendación. Miren, credenciales para capturarlos, castigarlos, arrastrarlos, encarcelarlos y, si es posible, matarlos. Era el trabajo de Pablo, bien reconocido, respaldado por la autoridad. La vida de Pablo estaba dispuesta para acabar con todos aquellos que se oponían a la religión de los fariseos. Pero su voluntad se rindió cuando Jesucristo lo llamó para salvarlo, ponerlo camino correcto en Damasco y luego enviarlo a la misión. Predicar el evangelio a los gentiles para rescatarlos de las tinieblas de Satanás y traerlos a la luz de Dios. Así que Pablo es un hombre que Dios transformó. Una voluntad al servicio de la maldad, al servicio del pecado, para hacer una voluntad rendida a la gloria de Él. Dios no robó a Pablo su personalidad. Dios usó la persona de Pablo para llevar adelante la predicación del evangelio, pero Pablo seguía siendo Pablo. Timoteo, el que se menciona allí, un joven a quien Pablo encontró en Listra. Listra era una ciudad de Licaonia, distrito en la región central de la planicie central de Asia Menor. Era hijo de una mujer judía creyente, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego, o sea que era mixto. Era como mitad gentil y mitad judío. Ahí está en Hechos 16:1, este encuentro de Pablo con Timoteo. Pablo lo discipuló de manera efectiva. Fue su compañero de viaje, fue su compañero de ministerio. Lo envió a hacer misiones de llevar ofrendas, de regresar y traer noticias de los hermanos. Y lo preparó de tal manera que en 2 Timoteo 2:2 le recomendó esto: lo que has oído de mí, delante de muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos también para enseñar a otros. Ahí está la esencia del discipulado. Timoteo, hombre fiel, aprendió de Pablo. Timoteo, hombre fiel, busca hombres fieles en la iglesia para entrenarlos y que sigan adelante con la predicación del evangelio. Ellos escriben esta carta a la iglesia de Dios que está en Corinto. Iglesia de Dios. A pesar de todos los problemas que la iglesia tenía, la iglesia de Jesucristo es la iglesia de Dios. No es para que uno le ponga y diga, esta es la mejor iglesia porque yo le puse a mi iglesia la iglesia de Dios. No. Toda la iglesia sustentada en el fundamento de los apóstoles, donde los creyentes se han convertido a Cristo, se llama iglesia de Dios. Habrá diferentes prácticas en algunas iglesias, pero si Cristo es el fundamento de la iglesia, son nuestros hermanos en Cristo. La iglesia es una sola. Nosotros nos podemos reunir en diferentes grupos, pero la iglesia de Jesucristo es una sola. En un lugar lleno de maldad, donde estaba localizada la iglesia en Corinto, un lugar lleno de maldad, lleno de pecado, conocido por su gran corrupción. Corintizar era la palabra que habían acuñado para referirse a lugares corruptos. Yo mencionaba, podría ser, yo no conozco mucho de Puerto Cortés, pero al ser un pueblo, un puerto, llega gente de toda clase.
y hay prostitución, idolatría y hay de todo. Entonces, cuando una iglesia se portaba muy mal, decían esa iglesia se corintizó. O sea, está tomando toda la conducta de la iglesia en Corinto. Corrupción. Pero en medio de toda la corrupción, Dios pone una iglesia. Y los creyentes luchan y batallan y están peleando por seguir adelante a pesar de todo. Y se les llama santos, apartados, dedicados por Dios para un propósito específico. Se les llama a los creyentes santos. Entonces ellos han sido apartados por Dios para un propósito especial. Los creyentes habían traído muchas de las prácticas del mundo a la congregación. Sin embargo, Pablo les llama santos. Y en el versículo 2, ese saludo es muy particular en las cartas de Pablo. Todas las cartas o casi todas trajeron gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Gracia. Nosotros rápido pensamos cuando oímos la palabra gracia en que la gracia es el regalo, algo que no merecemos, que Dios nos da. El perdón de pecados y la vida eterna. Es la gracia de Dios. No la merecemos, pero Dios, a Él le place perdonar al pecador que se arrepiente y por gracia le da la salvación. Es esa gracia que produce gozo interior a cada uno de los que hemos conocido a Jesucristo como nuestro Salvador. La gracia que produce satisfacción personal de que nuestros pecados han sido perdonados. Y quizá tengo que hacer un poquito de énfasis en esto. Hermanos, cuando hemos venido a Cristo, nuestros pecados han sido perdonados. Pero yo era una persona muy mala, sí, lo sigue siendo, no se le discute. Pero cuando vino a Cristo, sus pecados fueron perdonados. No podemos nosotros estar en que saber si me perdonó, a saber si me perdona el Señor. El Señor nos ha perdonado nuestros pecados. Estemos seguros del perdón de nuestros pecados. Satisfacción, porque la insatisfacción o la inseguridad en cuanto a la salvación nos hace estar en una situación de vaivén. A veces estamos volando espiritualmente, pero otro día estamos por los suelos. Pero cuando estamos seguros de la gracia de Dios manifestada en nuestra vida, sí podemos tener grandes dificultades, grandes problemas, pero jamás estamos pensando que Dios nos perdonó nuestros pecados. Si en el camino nosotros pecamos, igual necesitamos reconciliarnos, pedirle perdón al Señor y seguir adelante. No nos debe dar pena lo que pasó, sino ya la pena que teníamos es delante de Dios y hemos hablado con Él y tenemos que tener la satisfacción del perdón de nuestros pecados. ¿Qué hace la gracia en ese sentido? Nos mueve a la gratitud por las misericordias de Dios. Estamos agradecidos porque Dios no me trató como la gente me pudo haber tratado. Dios me vio en mi arrepentimiento y me ha perdonado. Es la gracia también consoladora, porque el siguiente versículo va a entrar a hablar de consolación en medio de las tribulaciones. Gracia consoladora, porque una persona que disfruta de la gracia de Dios también disfruta del consuelo de Dios. Su vida es una vida que está descansando en Él. ¿Qué pruebas tiene usted? ¿Qué batallas libra hoy? ¿En qué situación se encuentra? Dice, pero es que no sé, tengo un desconsuelo terrible. Bueno, si tiene a Cristo, tiene que tomar la fortaleza que Cristo da a nosotros para seguir adelante. Él nos consuela. Él es el consolador de nuestra vida. Eso es inmerecido, sí, pero Él es nuestro consolador. Eso va a verse en el siguiente, en el versículo 3. Paz. Resultado del fin de una guerra. Ya hay paz, ya se terminó la guerra. Nosotros estábamos peleados con Dios.
separados de Él por nuestros pecados, idolatría, vicios, depravación, etcétera, es lo que gobernaba la vida de cada uno de los seres humanos. Esos pecados mantenían en una pelea personal, en un desafío a la santidad de Dios, a la autoridad de Dios. Nuestro Creador siendo desafiado por un miserable, creyendo que solamente podíamos ser felices si hacíamos nuestra voluntad. Pero conocimos a Cristo. Y cuando conocemos a Cristo, no somos nosotros los que hacemos la paz. Él hizo la paz mediante su Hijo Jesucristo. Las batallas van a seguir en el mundo, pero también tenemos que refugiarnos en lo que Cristo dijo a los discípulos. Antes de Cristo ir a la cruz, les dijo: estas cosas os he escrito para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad. Yo he vencido ¿a quién? Al mundo. Bueno, sigamos confiando. El mundo va a seguir atacando. Esto es lo de nunca terminar. Pero ahora nosotros somos creyentes. La paz de Dios gobierna nuestros corazones. No la inseguridad, no la desesperanza, no la crisis. Si la crisis gobierna nuestro corazón, es mejor volver hoy mismo a decirle: Señor, necesito de ti. Eso es lo que viene. ¿De quién viene? Como les dije, y ahí lo dice: de Dios nuestro Padre. El Dios, el que existe y subsiste por sí mismo, sin necesidad de nada y de nadie, el que no ha sido creado, sino que Él es el creador de todo. Todo lo que vemos y todo lo que existe. Soberano sobre su creación, que hace y deshace como bien le parece. Es el único que puede permitir por medio del Hijo que haya paz y gracia en nuestras vidas. Y esta labor, para seguir entendiendo esta labor, tiene que venir los jueves usted. ¿Por qué? Porque aquí se menciona que es el Dios Padre y del Señor Jesucristo. Estuvimos hablando de la Trinidad, pero no se lo voy a repetir. Si quieren, que pregúntenle al hermano Heriberto el jueves. El Señor Jesucristo, el Salvador, un solo Dios, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, una esencia, con diferentes funciones o administraciones o economías. El Señor Jesucristo es el que muere en la cruz, el que paga por nuestro pecado. Por Él somos perdonados por su sacrificio en la cruz del Calvario. Así que Pablo y Timoteo lo conocían y estaban convencidos que su mensaje de salvación y paz debía llegar a todas partes del mundo, porque es lo que Dios quiere: la reconciliación, la paz, la gracia manifestada a todo ser humano. Esto debe llegar a todo el mundo. El Señor, que siendo Dios, no escatimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se humilló a sí mismo hasta la muerte y muerte de cruz. Es el dueño de la iglesia, el que llena de paz nuestros corazones, el que nos corona de su gracia. Así que nosotros podemos ser consolados. ¿Qué tribulación, qué problema, qué batalla libra usted en su corazón hoy, en su vida? ¿Qué le persigue? ¿Qué le ataca? ¿Qué le está pasando? Aquí estamos compartiendo en unidad como iglesia unos a otros la gracia y la paz que nos da el Señor en Cristo. Entonces, tenemos que aprender un poco de esto. ¿Qué vamos a hacer con todo esto? ¿Usted conoce a algún hermano que pasa por una dificultad? ¿Conoce a alguien que sufre? ¿Alguien que batalla con una enfermedad? ¿Alguien que tiene un terrible problema económico? Probablemente no le va a resolver usted, pero puede orar por esa persona. Puede ser el hombro donde se recueste a llorar a alguien con una crisis. Usted está manifestando o dando gracia de la gracia que Dios le ha dado, de la que hemos recibido. Podemos servir a una persona en dificultad.
Y no necesitamos juzgar a esa persona. No, hombre, es que si usted no hubiera metido la pata, no le hubiera pasado eso. Mire que no es eso lo que tenemos que hacer. Bueno, hermano, ya metió la pata, pero vamos a levantar. No hay que sacar esa pata. Porque no es cuánto le vamos a mortificar por lo que pasó, sino cuánto nosotros recibimos gracia de Dios para poder ayudarle a la persona. Criticándole no vamos a ayudarle. Chismeando del tema no vamos a ayudarle. Pero si oramos por esa persona, oramos para que Dios en su misericordia le sostenga, estamos haciendo una buena labor. Aceptemos la gracia de Dios, el favor de Dios para nuestras vidas, porque solo así podemos dar gracia a otros. La mala conducta de otros nos puede hacer perder la paz, ¿sí o no? Que nosotros pasamos más vigilantes de otros que de mi mala conducta. No, eso nosotros los malos. Pero la mala conducta nos puede hacer perder la paz. En cambio de ver la mala conducta de otros, veamos a Cristo. Cristo nunca falla. Cristo no falla. Hay que ver a Cristo. Procuremos apoyarnos con otros hermanos o en otros hermanos cuando servimos. Ojalá cada uno de nosotros esté pensando, y yo que ya voy creciendo en la fe, ¿a quién estoy entrenando? ¿A quién le estoy ayudando? Pablo puede decir, yo estoy con Timoteo. Pero nosotros, ¿cuántos Timoteos tenemos? ¿A quién estamos ayudando a conocer la gracia, la paz, la misericordia de Dios para que más tarde sirva? Es la tarea que el Señor nos deja pendiente. Bueno, tenemos que pasar a los siguientes versículos, no la que viene, sino en 15 días, para que descansen ustedes y piensen qué podemos hacer con toda esta gracia y toda esta paz que Dios ha puesto en nuestros corazones. ¿Cómo podemos servir a otros? ¿Cómo puede ver a usted a gente que regresa a la congregación y a saludarle y decirle, hermano, aquí estamos para orar por usted? Quiere que le visitemos y oremos juntos. Póngasele a la orden a alguien, que tenemos suficiente gracia y mucha paz que Dios ha traído a nuestros corazones. Eso hará que el gozo, la alegría de Dios en nosotros aumente y Dios sea glorificado en la vida de su iglesia. Por ahora nos quedamos ahí, seguiremos en otra oportunidad. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, estamos delante de ti, hemos hecho un recorrido. Hemos recorrido de una forma panorámica la segunda carta a los Corintios, pero seguiremos escudriñando esta palabra, Señor, para aprender más de ti, aprender más de la palabra, pero no solamente por aprenderla, sino también para compartirla, Señor, con otras personas. Que lo que nos estás dando hoy sea el desafío en nuestra vida para compartir con otros. Tu bendición, Señor, con cada uno de los hermanos y hermanas aquí presentes. Pero extendemos, Señor, nuestra petición de bendición para sus familiares, para nuestros oyentes en diferentes lugares, para los que siguen en redes sociales. Oramos que tú empieces a llamar la atención a sus vidas, para compartir de lo que tú les has dado y ser consoladores, animando la vida de otras personas. Señor, ¿cuántos de nosotros hoy estamos pasando por dificultades? Queremos ser consolados por ti, Señor. Hemos oído que la gracia y la paz tuya ya está con nosotros, pero queremos, Señor, que sea efectiva, que el gozo vuelva a nuestras vidas, que nuestra relación contigo se levante. Si alguien, Señor, en esta oportunidad no está satisfecho con su vida personal, hace falta algo que de consuelo a su vida, y aunque ha luchado, no lo logra. Oramos, Padre, para que se rinda delante de ti, seas tú trabajando en su vida. Tú eres el divino consolador y en la crisis estás con nosotros. Así que, Padre, ponemos la vida de nuestros hermanos en tu mano. Si alguien desea o quiere que oremos por su vida, pues póngase de pie. Vamos a orar por ustedes también. No se quede con el deseo de venir ante el Señor y rendir su vida,
quizá mucho desconsuelo, cóleras, tristezas, preocupaciones, angustias que se han venido contra usted, pero quiere fortalecerse en el Señor y en el poder de su fuerza, quiere rendirse delante del Señor, no porque es su voluntad, sino porque esa es la voluntad del Padre para con nosotros. Aquí, Señor, hay hermanos de pie delante de ti. Oramos para que tú bendigas sus vidas, tu Espíritu Santo fortalezca a ellos. Qué batallas, qué luchas, tú conoces lo mejor o conoces mejor lo que pasa en nosotros. Hoy nos entregamos a ti, nos rendimos delante de ti, recibimos de ti la fortaleza que necesitamos, la fuerza del Espíritu Santo en nosotros, la convicción de tu palabra para seguir adelante con esta gracia y esta paz que tú ya has traído a nuestras vidas. Bendiga a los hermanos, fortalezca su vida, fortalezcanos a todos, Señor, que lo necesitamos. Señor, que en medio de las batallas de este mundo, de las guerras de este mundo, tu pueblo habite confiado y seguro, esperando que un día esto pasará cuando Cristo venga por nosotros. Gracias, Señor, por darnos este tiempo en el nombre de Cristo Jesús. Amén.